Vamos a continuar con el ejercicio de pruebas de normalidad e identificación de distribución de los datos. Bueno, es importante saber qué hacer cuando los datos no son normales. Si nosotros vamos a hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, calcular la media, desviación estándar, variable, todo eso nos implica que los datos tienen que seguir una distribución normal, ¿sale? Entonces, si no se cumple ese supuesto, que los datos siguen otra distribución que no es normal, por ejemplo, alguna distribución exponencial, sí, a lo mejor una distribución uniforme u otra distribución diferente, entonces si nosotros tratamos de utilizar todas las herramientas que le comentamos, pues estas no nos van a servir porque los datos tienen que ser normales, es un requisito. Entonces para ello vamos a realizar el primer ejercicio que dice inferencias, datos, distribución diferente. Bueno, sería la primera pestaña, dice inferencias normal. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice, una escuela registró dos tipos de puntajes. Primero son los datos obtenidos de manera individual. Sí, y acá están las puntuaciones que obtuvieron los 36 alumnos. Y después los pusieron a trabajar en equipos y obtuvieron sus resultados, pero ya están de manera grupal. Entonces, vamos a utilizar Minitab. Lo primero que nos pide es elaborar un histograma de datos A, o los datos individuales, y de los datos grupales. Entonces, para elaborar un histograma, vamos a abrir un archivo de Minitab. Vamos a Minitab 18. Y para agregar el histograma, vamos a copiar los datos individuales, que son estos 36. Vamos a pegarlos abajo de C1. También vamos a copiar los datos grupales abajo de C2. Y ahora sí vamos a agregar un histograma para ambos, tanto para datos individuales como para grupales, donde nos iríamos a gráfica, histograma, vámonos al histograma con ajuste, le vamos a dar a aceptar y ya vamos a darle doble clic a donde dice datos individuales, ¿sí? Ahora sí, vamos a darle a aceptar y ya nos generó el histograma. Vamos a hacerle zoom, clic, copiar gráfica. Ya nos generó el histograma de estos datos individuales. Si nos damos cuenta, acá gráficamente lo que esperamos es que estos datos o estas barras azules se ajusten a la curva roja. Observamos que se ajustan un poco, ¿verdad? Acá, por ejemplo, los barras están dentro, únicamente donde quizás no se puede observar un ajuste, sea en estas partes, pero pues hay un ajuste más o menos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo para los datos grupales. Vamos a irnos a Minita, vamos a ir acá abajo, mostrar carpetas de hoja de trabajo. Vemos que nos aparece como un Excel y nuevamente vamos a ir a la misma opción. Vamos a irnos a estadísticas, en gráficas, histograma, con ajuste, y ahora vamos a borrarle, en vez de irnos a datos individual, nos vamos a ir a dato grupal y le vamos a dar a aceptar. Y ya nos generó el histograma, también vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestro archivo de Excel. ¿Sí? ¿Qué observamos? Pues igual se parece aquí al primer gráfico cuando manejamos los datos individualmente y observamos que pues acá, por ejemplo, en el centro hay una barra vacía, ¿verdad? Se supone que acá, como es la punta de la curva, tendría que haber más valores que se acerquen a esta punta. Acá hay algunos
valores igual que se salen y aquí también, ¿verdad? Entonces, pues hay una duda, ¿verdad? Visualmente si sigue una distribución normal o no. Acá se ajusta un poquitito más, ¿verdad? Tampoco es una curva perfecta. Entonces, ya gráficamente los visualizamos. Vámonos al segundo inciso. Dice realizar una prueba de normalidad para cada conjunto, ¿sale? Entonces, acá es a simple vista, ¿verdad? Acá pareciera que son un poco normales y acá parece que no, o son menos normales. Entonces vamos a usar una prueba de normalidad que nos dice el inciso B. Es como ir al doctor, ¿verdad? Llegas al doctor y te dice, ¿sabes qué? Te ves bien o te ves mal, pero a simple vista es como una inspección, ¿verdad? A lo mejor puede ser que te veas bien y ya cuando te hacen los análisis sales mal, o puede ser al revés, a lo mejor no te ves a lo mejor te ves un poquito mal, pero cuando te hacen los análisis ya saliste bien en los estudios. Entonces, esos estudios vamos a considerar que es nuestra prueba para ver si los datos son normales o no son normales. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ir a estadísticas básicas, dice prueba de normalidad. Vamos a seleccionar primero los datos individuales, le damos doble clic. Vamos a usar la prueba de normalidad de Anderson Darling. También está la de Ryan Joyner con Mogorod-Smirnov. Podrían hacer todas, ¿verdad? Pero vamos a usar únicamente la de Anderson Darling. Y es una de las más utilizadas, más precisas. Vamos a darle a aceptar para ver si los datos son normales o si no son normales, ¿sí? Acá tenemos nuestro resultado de nuestro gráfico. ¿Cómo sabremos si los datos son normales o no? Pues los puntos azules tendrían que ajustarse a esta línea roja. Como vemos, sí se ajustan, ¿verdad? Aquí perfectamente algunos. Acá algunos están un poquito más alejados, pero en general sí se ajustan. Sí, vamos a utilizar el valor P o el p-value. Vamos a interpretarlo. El valor P o p-value vale 0.892. Entonces, para interpretar este valor, tenemos una tablita. Vamos a ver el rango en que se encuentra. Dice que si se encuentra abajo de 0.01, el valor P es un ajuste muy pobre. La distribución claramente no describe los datos. O sea, si hubiera caído menor de 0.01, quiere decir que los datos no son normales, pero para nada. Si hubiera caído entre 0.01 y 0.05, tiene un ajuste pobre. Probablemente no es la distribución adecuada, la normalidad o la de Gauss-Jordan. Si hubiera caído entre 0.05 y 0.10 es un ajuste aceptable, pero con baja confianza. Es decir, pues pudieras utilizar o considerar que estos datos son normales, pero pues ya tienes una confianza baja, o sea, tu estudio puede salirte mal. Si salen entre 10 y 0.25 es un buen ajuste, puede ser utilizado con confianza moderada, ¿sí? Entonces tampoco tendrás que confiarte, ¿verdad? Aún así existe una posibilidad de error. Ya si salen entre 0.25 y 0.50, pues ya es un ajuste mayor con una buena confianza, y si sale mayor al 50% es un ajuste excelente, ¿verdad? La distribución normal describiría muy bien los datos, ¿sí? Entonces vamos en este caso a ver que el p-value cayó en 0.892. Vamos a copiarlo, vamos a irnos al Excel y vamos a pegar aquí abajo vamos a pegar nuestros resultados y vamos a anotar un cuadro de texto. Yo lo voy a poner en color amarillo. Buenos días. Sí. Cuidado. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver, este valor es de 0.892. Vemos que el 0.892 es arriba del 0.50, ¿verdad? Entonces tenemos un ajuste excelente. La distribución describe muy bien los datos. Vamos a concluir. Vamos a ponerle
como, acá voy a cambiar a color negro la fuente, voy a hacerlo más pequeño. Dice como el p-value es mayor a 0.050, como p-value es mayor a 0.050. Tenemos un ajuste excelente, la distribución describe muy bien los datos. Vamos a ponerle. Ajuste excelente, la distribución normal, vamos a agregarle aquí, normal, porque queremos comparar a ver si siguen una distribución normal, ¿verdad? Pudiéramos compararlo con otra distribución, pero en este caso, esta es una para distribución normal. Entonces vemos que sí, los datos siguen una distribución normal. Esto es bueno, quiere decir que si queremos calcular la media, mediana, moda, en este caso pruebas de hipótesis, todas esas herramientas, bueno, la mediana no, pero todas esas herramientas, intervalos de confianza, etcétera, regresión lineal, todo eso considera que los datos son normales. Entonces vemos que pues sí, tenemos un ajuste excelente, estos datos son normales. ¿Sale? Vamos a irnos con la segunda base de datos. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, prueba de normalidad. Vamos a borrar los datos individuales y vamos a irnos a datos grupales. Igual vamos a aplicar la prueba de Anderson-Darling. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Vamos a interpretar la prueba de normalidad para ver si los datos son normales o no son normales. Entonces vemos que nuestro p-value vale 0.094. Bueno, en primera instancia pues vemos que los datos no se agrupan perfectamente a la línea roja, ¿verdad? Los puntos azules están un poquito alejados y acá también en las puntas están un poco más alejados. Eso es visualmente, pero vamos a ver el estadístico de valor P, que es 0.094. Vamos a ver en qué rango se encuentra el 0.094. Vemos que no es menor, ¿verdad? Está entre... Acá tampoco se encuentra en este rango. Está entre 0.05 y 0.10. ¿Sí? Es 0.094. Entonces vamos a agregar un cuadro de texto para nuestra conclusión. Voy a pegar para no volver a colocarlo doble vez. Borro esto. Dice, vamos a copiar, vamos a ponerle como el valor de P está entre 0.05 y 0.10. ¿Qué pasa? Tenemos un ajuste aceptable pero con baja confianza. ¿Sí? Tenemos un ajuste aceptable pero con baja confianza. Vamos a poner ajuste aceptable a la distribución normal, pero con baja confianza. Entonces, pues vemos que no es tan bueno, ¿verdad? Los datos no siguen una distribución normal. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo acá en la primera vamos a ir al inciso C. Indicar si cada grupo de datos es normal o no según la gráfica del valor P. ¿Sí? Eso ya lo indicamos, ¿verdad? Vámonos al inciso D. Si los datos son normales, calcular su media y desviación estándar y minita. Entonces, esos cálculos ya te los dan. ¿Sí? Voy a copiar y pegar. Vemos que aquí los datos son normales. Gráficamente, quizás no tiene la mayor adecuación de estas barras azules con la línea roja, pero también no hay que ser exagerados. En un proceso, en la vida real, no van a formar una curva perfecta, ¿verdad? Se van a parecer, pero no va a ser perfecta siempre. Por lo general va a tener alguna de estas formas, ¿verdad? Pero en este caso, como si los datos sí son normales, cuando calculemos su media y su desviación estándar va a ser confiable. Entonces vamos a anotarle aquí abajito, como los datos son normales, podemos decir que tienen una media de... ¿Cuánto vale su media? Aquí les dice de 50.48.
¿sí? En promedio sacaron los alumnos 50.48 con con una desviación estándar la desviación estándar es de 2.448, ¿sale? Entonces efectivamente, como los datos son normales, podemos afirmar esto, podemos hacer esta inferencia, ¿sí? Esos datos tienen, su promedio es de 50.48, ¿verdad? Si dibujáramos una línea, vamos a insertar una línea, el 50.48, más o menos, acá está el 51, más o menos por aquí, este sería su promedio, ¿sale? Más o menos por acá estaría su promedio. Y nada más, eso podremos igual agregarlo en Minitab también, que nos agregue esa línea. Entonces acá quedaría el centro, ¿sí? Más o menos por ahí. Ahí está. Vamos a hacerla más. Ahí está. Ajá, la mayoría de los datos se acumulan alrededor del 50.48, ¿verdad? Con una desviación estándar de 2.448, es decir, 2 unidades para acá, hacia la derecha, y 2 hacia la izquierda. Lógicamente, pues ya depende de las sigmas que manejemos, ¿verdad? Ya se podrían interpretar de mejor manera. Entonces, pues vemos que sí, efectivamente, este resultado sí nos va a servir, pero estos datos, como son normales, entonces vamos a anotarle, vamos a escribir como, en este caso los datos no son normales, vamos a poner como los datos, en este caso los datos grupales, ¿verdad? Vamos a ponerle como los datos individuales son normales. Ajá, entonces las calificaciones individuales se pueden tomar como datos normales y hacer estas conclusiones, pero cuando manejamos datos grupales nos siguen una distribución. No podemos suponer que los datos siguen una media de 50 no, aquí ya cambia, ¿verdad? Acá la media es de 45.63. Ajá. Y una desviación estándar de 24.80. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedes usar esta media y esta desviación, pero posiblemente te vas a equivocar, ¿verdad? Cuando saques una conclusión y digas, ¿sabes qué? Los puntajes grupales es de 45.63, pues probablemente puede ser que te equivoques, ¿verdad? Ya que los datos van a tener baja confianza, ya que como no son normales, pero tú estás suponiendo que sí lo son, quizás el estudio no te sirva, entonces hay un cierto riesgo, ¿sí? Igual el inciso final dice presentar una breve conclusión. Acá anotaremos la conclusión. Dice, ¿cuál sería nuestra conclusión? Los datos A, o sea estos individuales, sí cumplen con normalidad y es apropiado usar su media y desviación estándar, pero los datos B no muestran un ajuste claro o una distribución normal, por lo que no deben analizarse bajo ese supuesto, ¿sale? Entonces es importante, ¿verdad? Saber que al calcular la media y la desviación estándar tienes que suponer que los datos son normales, porque si no lo son es muy probable que tu estudio no te sirva y te va a dejar o arrojar resultados erróneos.